Bien, hermanos, nuevamente buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestro tema de escatología de esta noche y lo vamos a hacer como siempre de la mejor manera con la oración. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no es en vano si permanecen en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre bueno, que nos reúnes en esta noche para compartir tu palabra y enseñanzas en torno al tema de escatología. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, que Él nos ilumine, nos guíe siempre hacia ti, para vivir conforme a tu voluntad. Vamos a encomendarnos a ti, Señor, con la oración que Cristo tu Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona esas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santísima, Virgen María, nos ponemos en tus manos también y a ti nos dirigimos diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro tema, que en realidad es un curso de escatología. ¿Sí? Lo he dividido en 3 fechas, precisamente porque es un tema un poco extenso. Entonces, bueno, definitivamente esto incluso se ve en todo un ciclo de universidad, así que vamos a hacer toda una síntesis, ¿sí? Para enfocándonos en los puntos clave y, por supuesto, también dando espacio para las preguntas que puedan haber durante el desarrollo de los temas, ¿no? Definitivamente esa es la ventaja también de los que están participando de manera sincrónica, ¿no? Bien, entonces, la escatología, ¿sí? El más allá. A ver, ¿qué vemos ahí en las imágenes, hermanos? Esas 2 imágenes que tenemos en pantalla, ¿a qué cosa este, a qué se referirán? ¿Cuál será su significado? Ok, el cielo, ¿qué más? Ok, el famoso túnel de luz, ¿verdad? Bien, ok. A ver, estas 2 imágenes buscan reflejar las 2 grandes partes que estructuran la escatología, ¿sí? Que lo vamos a conversar ahora y me adelanto un poquito. La escatología general o universal, ¿no? En la primera imagen de la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Donde vemos la parucía, ¿no? La segunda venida de Cristo, que va a dar lugar luego a otros acontecimientos. Y la segunda imagen, ¿no? La experiencia de la muerte, ¿sí? Que finalmente nos debe llevar a el encuentro final con Dios, ¿no? Y esa es la parte que estudia la escatología particular o intermedia, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Bien, vamos a continuar entonces.
Algunas preguntitas a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Sí, ¿verdad? O sea, definitivamente como cristianos creemos en una vida después de la muerte, ¿va? Existe un mundo espiritual, ¿sí? Va en esa misma línea, ¿verdad? Y luego otras preguntas sobre qué es el cielo, ¿no? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Existirá en verdad el infierno? ¿No? Hay algunos que ya dudan de su existencia o la niegan, ¿no? Por lo tanto, ¿qué datos tenemos para poder hablar acerca del infierno? ¿No? Y otra pregunta acerca del fin del mundo, ¿verdad? ¿Qué es el fin del mundo? ¿Cómo será? ¿Sí? Son temas que a veces se hablan tanto por aquí y por allá, ¿no? Y que a veces no sabemos qué cosas creer, qué cosas no. Y por tanto es importante conocer este tema de escatología, ¿sí? Que definitivamente nos va a dar algunas respuestas, ¿no? Fundamentales en nuestra vida cristiana. Y ahí vamos hablando un poco de la importancia de este tema, ¿no? De la escatología. Definitivamente la escatología es una rama de la teología, ¿sí? Que se encarga de estudiar estos temas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco la etimología, el concepto o definición de la escatología y la estructura y contenido de la escatología, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos no, no podemos estar como barco a la deriva, ¿no? No es que simplemente vivo esta vida y después ya no sé qué va a pasar, ¿no? O algunas personas simplemente asumen, ya todo el mundo cuando se muere se va al cielo, ¿no? Y hasta ahí nomás llegan, ¿no? Y en realidad esa afirmación no es del todo cierta, ¿sí? Aunque a veces pueda sonar un poco duro, ¿no? Claro, no voy a decir eso en medio de un velorio, por supuesto, ¿no? Al menos no de esa manera, pero o sea, hay que conocer estos temas precisamente para tener claro qué es lo que pasa con el ser humano cuando terminan sus días en esta vida, en esta tierra, ¿sí? Y también la creación como la conocemos eh, hoy en día también llegará a su fin, ¿sí? Por eso se habla del fin del mundo. Pero hay por supuesto también mitos, hay exageraciones, hay algunas cosas que evidentemente es importante tenerlas claras y por eso la importancia de este curso, de este tema, ¿no? Bien, algún comentario acerca de estas preguntas? ¿Hasta aquí alguna observación? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Se está entendiendo? Continuamos. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, por eso se suele hablar, conocer la escatología se habla del más allá, ¿verdad? Esa frase tan famosa del más allá. Pero evidentemente, para poder tener un más allá eh, positivo, ¿no? Esperado, bueno, tenemos que preocuparnos primero por el más acá, ¿verdad? Porque si no nos preocupamos por lo que hacemos en el más acá, pues definitivamente vamos a tener problemas en el más allá. Entonces, lo más probable es que todos los seres humanos se hayan hecho estas preguntas en algún momento de sus vidas, o parecidas, ¿verdad? De las anteriores que hemos compartido, sí, seguramente este, nos hemos planteado preguntas al respecto, ¿no? ¿Sí? O alguno de ustedes, a ver, hermanos, alguno de ustedes con toda sinceridad no se ha hecho ninguna de esas preguntas anteriores que hemos mencionado sobre el cielo, el infierno, el fin del mundo, el mundo espiritual, la vida después de la muerte. ¿Alguno podría decir, no, yo nunca me he preguntado ni me he planteado nada acerca de eso? Creo que nadie, ¿verdad? Creo que aunque sea por curiosidad,
Algunos de nosotros nos hemos preguntado acerca de estos temas que definitivamente también llaman la atención, ¿no? Así es, hermano, cuando uno es joven, bueno, uno ve, por ejemplo, ¿no? La muerte la ve como algo muy lejano, ¿no? Uno se siente pues lleno de energía, de fuerzas, ¿no? Entonces lo ve como algo que pasará dentro de mucho tiempo, ¿no? ¿No? Claro, sabemos que eso tampoco es del todo cierto porque nadie tiene la vida comprada, pero cuando uno es joven, pues definitivamente se cree el rey del mundo, ¿no? De alguna manera, por decirlo así. Entonces, Dios que nos ama inmensamente, recordemos siempre, hermanos, que detrás de todo siempre está Dios que es amor, Dios que nos ama, ¿sí? Eso es lo primero que siempre debemos tener claro para estudiar cualquier tema de fe. ¿Sí? Cualquier enseñanza, catequesis, formación, siempre la primera premisa es reconocer que Dios es amor y que Dios nos ama. Y en esa confianza de sabernos amados por Dios, todo se va a ir entendiendo progresivamente y de la mejor manera, ¿sí? Porque acá no se trata este, de buscar cosas sin sentido o cosas ocultas que acá no vamos a estudiar pues las ciencias ocultas o cosas parecidas, ¿no? Vamos a transmitir una enseñanza que es la enseñanza que nos da la revelación interpretada por el magisterio de la iglesia, ¿sí? Entonces Dios nos ha dado respuestas sumamente importantes al respecto para que las tomemos muy en cuenta en nuestra vida, ¿sí? Entonces la escatología, algunos lo consideran como la última parte, al menos bueno, tanto en la escatología particular como la universal, como la última parte de la antropología teológica, ¿no? Va mucho de la mano, ¿no? Porque en la antropología teológica se estudia la creación, el origen del ser humano, ¿no? Las características propias que Dios le ha dado al ser humano, ¿no? Luego también algunas verdades fundamentales del ser humano en relación a la salvación, ¿sí? Y la escatología se encarga de ver hacia dónde va finalmente el ser humano, cuál es el fin último del ser humano de manera personal, pero también de manera general, de manera universal, ¿no? Y de toda la creación, ¿sí? Entonces, evidentemente no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un tema sumamente importante y necesario en nuestra vida cristiana. A ver, algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a ir profundizando un poco más acerca de este tema, ¿no? Estoy seguro que estos textos en algún momento los hemos escuchado, ¿sí? Los hemos leído. Así amó Dios al mundo, le dio a su Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Y el segundo texto, que también es del Evangelio de Juan, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sí? Y si prestamos un poquito de atención, ¿cuál es esa palabra o esas dos palabras que van juntas, que están puestas en negrita, ¿no? Buscando resaltarlas? ¿Cuáles son? Vida eterna, ¿verdad? Pregunto, estimados hermanos, ¿viviremos eternamente en esta tierra como la conocemos? No, ¿verdad? Todos sabemos que en algún momento nos llegará el fin de nuestros días en esta tierra, ¿sí? A la que llamamos muerte. Entonces, ¿por qué Jesús habla de vida eterna? Evidentemente está hablando de una vida que trasciende, que está más allá de esta vida terrenal, ¿sí? Entonces, porque no es nada cristiano pensar que todo se acaba en este mundo o en esta vida, que
consciente o inconscientemente, muchísimas personas, ¿sí? Yo me atrevería a decir que la gran mayoría, vive como si las cosas fueran así. Nos afanamos tanto muchas veces por las cosas de este mundo, las cosas terrenales, materiales, temporales, que a veces perdemos la perspectiva de para qué fuimos creados, cuál es el fin último de nuestra existencia, hacia dónde estamos llamados. ¿Sí? En teología se le llama el exitus y el reditus. El exitus porque venimos de Dios, ¿sí? Salimos de Dios, Dios es nuestro origen. Y el reditus, que nos habla de que volveremos algún día nuevamente a Dios. De Dios venimos y a Dios volveremos. El cristiano debe tener eso muy presente y muy claro. Y por lo tanto, nuestra existencia en esta tierra, o sea, es pasajera, ¿verdad? Lo sabemos teóricamente, pero cuando nos toca ponerlo en práctica muchas veces, parece que viviéramos como si nos fuéramos a quedar en esta vida eternamente, ¿no? Y otros, peor aún, piensan que con la muerte ya se acaba todo y ahí no hay más. Y por lo tanto hay que vivir la vida, hay que disfrutar al máximo, ¿no? Y no importa nada más, ¿no? Solamente disfrutar, vivir y ya está, como si todo se acabara aquí. Claro, no te lo presentan de esa manera, pero indirectamente parece que ese fuera el mensaje, ¿sí? Pero Cristo nos ofrece vida eterna. Y el Evangelio de Juan es el Evangelio que más menciona estas palabras, vida eterna, ¿sí? Y otro pasaje, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, cuando Jesús habla de la Eucaristía, el discurso del pan de vida, Jesús dice claramente, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. San Juan capítulo 6, versículo 54, ¿sí? Entonces, el que recibe al Señor en la Eucaristía, en su cuerpo, en su sangre, tiene vida eterna. Y además dice Jesús, agrega Jesús, y yo lo resucitaré en el último día. Yo lo resucitaré en el último día. ¿Sí? Jesús está hablando de la resurrección universal, que es un tema que forma parte de la escatología también. ¿Sí? Pero qué importante la Eucaristía, qué importante es la misa, qué importante es el encuentro con el Señor en la Eucaristía. Recibirlo como alimento para vida eterna. ¿Sí? Es nuestro principal alimento para vida eterna. ¿Sí? Y por eso la misa, la Eucaristía, no tiene comparación con ninguna otra cosa en este mundo. Ninguna cosa en este mundo tiene comparación con lo que el Señor nos ofrece en la misa y especialmente en la comunión. Bien, y el Señor nos ofrece nada más y nada menos que una vida que no termina, una vida que es para siempre, a la cual todos los cristianos debemos aspirar. Muy bien, ¿cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? Continu- Entonces, vamos a hablar un poco de la escatología, la parte etimológica, ¿sí? El término escatología proviene de dos palabras griegas, eschaton, perdón, eschatos, ¿sí? Que significa último o lo último, y logos, ¿sí? Que es una palabra polisémica, ¿no? Que significa estudio, tratado, pero también significa palabra, verbo, ¿sí? Por eso cuando se habla de Cristo como verbo se le dice logos, logos sarx egeneto, ¿no? El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, ¿sí? Bien, entonces, pero en este caso hace referencia al estudio de lo último, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con lo último? ¿Sí? La escatología cristiana, ¿sí? Significa el estudio de lo último o de las cosas últimas en referencia a la historia de la humanidad, ¿no? Y de la salvación, pero también en relación a la vida después de la muerte, ¿sí? Por eso lo último del ser humano en forma particular, en forma individual, las realidades después de la muerte o a partir de la muerte y, por otro lado,
las realidades últimas de toda la humanidad e incluso de toda la creación, ¿sí? De toda la humanidad y de toda la creación, ¿sí? Y aquí ya vemos también las dos grandes partes que conforman la escatología, la escatología particular o intermedia y la general o universal, ¿sí? Entonces, por eso el término escatología, ¿no? Lo último, ¿sí? Podemos hablar también de que estudia a el último, ¿no? Como dice Primera de Corintios 15, también hace mención a Jesús, a Cristo, como el último Adán, ¿no? Entonces, es estudiar también al último, que es Cristo, ¿no? Y definitivamente toda la revelación siempre apunta a Cristo como Salvador, como Redentor, como cabeza de la humanidad y de toda la creación, ¿no? Como dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20, ¿no? Este himno cristológico que habla de Cristo como cabeza de todo. Bien, entonces, etimológicamente, ¿qué significa escatología? El estudio de lo último, ¿verdad? De las realidades últimas, las cosas últimas, ¿sí? De dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos dos aspectos fundamentales cuando se dice lo último o las cosas últimas? O sea, la vida después de la muerte, ¿verdad? El aspecto particular, ¿sí? De cada persona y en relación también a toda la humanidad y toda la creación, ¿sí? Las dos grandes partes de la escatología, ¿no? El aspecto particular, ¿sí? Individual de cada persona, pero también las realidades últimas de toda la creación y evidentemente también de toda la humanidad, ¿sí? Sí, que la escatología estudia dos grandes aspectos, ¿sí? Las realidades últimas o las cosas últimas de manera personal, es decir, a partir de la muerte de una persona de forma individual, ¿sí? Y también las realidades o cosas últimas en forma general, ya no de una persona, sino de toda la humanidad e incluso también de toda la creación, ¿sí? Lo que se conoce como el fin del mundo, ¿verdad? ¿No? El fin del mundo que eh, dará término a la creación como la conocemos ahora, ¿no? Algunos piensan equivocadamente, ¿no? Conocer el fin del mundo, uno piensa que, no, el fin del mundo, todo se va a ser destruido, ¿no? La tierra va a explotar, ¡pum!, ¿no? Y no es así. Cuando se habla del fin del mundo, se habla en realidad de una renovación del mundo, los nuevos cielos y la nueva tierra, que nos habla el Apocalipsis y que también nos habla acerca de esto, la doctrina de la iglesia, ¿no? Especialmente el catecismo, ¿no? Bien, ¿estamos claros entonces hasta aquí? La etimología y definición. Muy bien, seguimos entonces. Sí, sí, hermano, la parucía es uno de los puntos que forma parte de la escatología, ¿sí? Entonces, sí, precisamente escogí este tema de escatología por dos motivos, ¿no? Número uno, porque los primeros días de noviembre, vemos todo lo referente a el Día de Todos los Santos, ¿no? La solemnidad, el uno, el 2, el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? La conmemoración de los fieles difuntos. Y también porque en noviembre ya estamos finalizando el tiempo ordinario, a puertas de comenzar el Adviento y definitivamente uno de los temas que más resalta en estas últimas semanas de noviembre, inicios de diciembre, es la parucía, precisamente, ¿no? La segunda venida del Señor, ¿sí? Entonces, creo por eso muy oportuno, porque vamos de la mano también con lo que celebra la iglesia en la liturgia.
Bien, seguimos. Bien, otros nombres con los que se conoce a estos temas son postrimerías y novísimos, ¿no? Que ya son términos de origen latino, ¿no? Que pasan del griego al latín, ¿no? Se hablan de los novísimos, ¿no? Que va de la mano, ¿no? Las realidades últimas, ¿sí? Del ser humano y también de toda la humanidad y toda la creación, ¿no? Entonces, cuando se hablen o cuando escuchen en algún momento las postrimerías o los novísimos, es en relación a la escatología, ¿sí? Que recordemos es una rama de la teología, ¿no? Que estudia las realidades últimas del ser humano en forma particular, de toda la humanidad en forma general y toda la creación, ¿sí? Y evidentemente todo esto tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha revelado, ¿sí? Lo que Dios ha transmitido en su revelación divina, ¿no? El tema que vimos la última vez, ¿no? Hablamos de la revelación, entonces ya tenemos alguna idea, ¿no? Bueno, los hermanos que han participado, ¿no? Sobre la revelación, ¿sí? Que básicamente cuando hablamos de revelación es la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, que esas son las fuentes siempre de la teología. Las fuentes fundamentales de la teología son la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, ¿sí? Y a ver, ¿qué hermano me dice, ¿no? Recordando un poco el tema de revelación, ¿quién se encarga de interpretar y de comunicar, enseñar la revelación? Muy bien, el magisterio de la iglesia, ¿verdad? El magisterio de la iglesia. ¿Quiénes conforman el magisterio de la iglesia? ¿Verdad? El Papa y los obispos que están en comunión con el Papa, ¿verdad? En comunión con el Papa y en comunión entre ellos, ¿verdad? Conforman el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Estructura de la escatología. La escatología se estructura en dos grandes partes, lo habíamos mencionado, ¿no? La escatología particular y la escatología universal, ¿sí? La escatología particular estudia las realidades en torno a la muerte, el juicio particular, el cielo, el purgatorio y el infierno, ¿sí? De eso se encarga la escatología particular, ¿sí? Entonces aquí ya vemos la estructura y el contenido, ¿sí? De la escatología, ¿sí? Entonces, el primer acontecimiento que va a dar lugar a los demás, ¿cuál será? En el caso de la escatología particular, ¿cuál es ese hecho, acontecimiento que va a dar lugar a todo lo demás? Evidentemente la muerte, ¿verdad? La muerte es lo que va a dar lugar a los demás aspectos de la escatología particular, ¿no? Entonces, la muerte, que es la separación del cuerpo y el alma, ¿sí? Va a dar lugar a las demás realidades, ¿no? Sabemos el cuerpo se queda aquí en la tierra, se va descomponiendo, se corrompe, ¿no? Es enterrado o incinerado, ¿no? Mientras que el alma se eleva a Dios, ¿sí? Para enfrentar, ¿qué cosa? Su juicio particular, ¿sí? Y las últimas tres realidades son el veredicto final, podríamos decir, del juicio, ¿verdad? La persona muere, separación del cuerpo y alma, ¿sí? El alma se enfrenta a su juicio particular, ¿sí? En la presencia de Dios, y los otros tres puntos, las otras tres realidades son el veredicto, podemos decir, ¿no? Del juicio. Si la persona ha alcanzado la santidad de vida,
irá al cielo, ¿sí? Si la persona murió en gracia de Dios, pero aún imperfecta, sin haber alcanzado la santidad de vida, irá al purgatorio para terminar de purificarse, ¿no? Purgatorio viene de purga, purificación, y lamentablemente aquellos que persistan en pecado grave o rechazando a Dios aún en el último momento, ¿no? A pesar de la infinita misericordia de Dios que nos llama a la conversión, ¿no? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que habló Jesús, ¿verdad? En el aspecto principal, ¿no? El Espíritu Santo es el amor de Dios, ¿sí? Pero si la persona persiste en rechazar a Dios, ¿sí? En no querer convertirse, no querer arrepentirse, no querer reconocer sus pecados y pedir perdón, bueno, cada uno ha elegido su propio destino, ¿sí? Entonces, Dios no condena a nadie, es el propio ser humano que ejerciendo su libre albedrío decide por sí solo a dónde se quiere ir, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos, ¿no? Porque hay quienes piensan que el infierno es contrario al amor y la misericordia de Dios, y no es así. Más bien porque Dios ama al ser humano, respeta su libre albedrío, que el amor verdadero no coacciona, no obliga, ¿sí? No obliga, ¿sí? Dios no nos va a agarrar por el cuello y decirnos, ya tienes que convertirte, cambia de vida de una vez. Ya, Dios no hace eso. Dios sí nos llama, busca enamorarnos, atraernos hacia Él, nos habla de muchas maneras, en muchas circunstancias, a través de muchas personas, pero finalmente respetará nuestra decisión, ¿sí? Respetará nuestra decisión, porque ahí Dios nos demuestra que nos ama de verdad. Y si una persona no quiere estar con Dios, pues Dios no lo va a obligar, ¿sí? Y aprovecho también para hacer una mención, ya que hemos hablado un poco acerca de la muerte, ¿sí? Cuando, cuando una persona fallece, ¿qué es lo que se debería hacer con el cuerpo? Lo que la iglesia siempre ha recomendado es que la persona sea enterrada, ¿sí? O sepultada, ¿sí? ¿Es pecado incinerar? No es pecado, pero la iglesia no lo recomienda, ¿sí? Es decir, se puede hacer, pero no es lo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera la persona demuestra su fe, su esperanza en la resurrección de los muertos, la resurrección universal, cuando el cuerpo es enterrado o sepultado, ¿sí? Es una manera de expresar nuestra fe en la resurrección, ¿sí? Ahora, Dios puede sacar de las cenizas cualquier cosa, un nuevo cuerpo, por supuesto que lo puede hacer, porque para Dios nada es imposible, ¿no? Se lo dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen en la Anunciación, ¿sí? No, no está mal incinerar ni tampoco colocarlos en un lugar santo como los columbarios, ¿no? Eso no está mal, eso se permite, ¿sí? Sí, hay muchas parroquias que tienen sus columbarios y ahí colocan las cenizas de los seres queridos. O también se puede enterrar en un lugar digno, ¿no? Puede ser también en un mismo cementerio, no sé si también hacen este servicio, imagino que sí, de colocar las cenizas en un lugar digno, ¿no? Enterrarlas o colocarlos en un columbario. Lo que no se puede hacer es esparcir las cenizas en el mar, en el aire o tenerlas en casa. Eso sí no está bien, no es correcto. Sí, no es correcto. Entonces, porque eso se puede prestar en cualquier momento a alguna profanación, accidentes, pasan las generaciones y ya no hay el mismo respeto o cariño por la persona fallecida. Entonces, siempre hay que enterrar el cuerpo o las cenizas, ¿no? Sepultar o enterrar el cuerpo o las cenizas. Bien, entonces estamos viendo acá algunas generalidades de la escatología particular, ¿sí? Cuando veamos la segunda parte, vamos a profundizar un poco más sobre la escatología particular, ¿no? Ahorita estamos dando algunas pinceladas generales, ¿sí? Sí, y quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda en esto que estamos mencionando de la escatología particular, ¿no?
los puntos o temas que estudia la escatología particular. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué otro nombre recibía la escatología particular? ¿Se acuerdan? La escatología in- intermedia, ¿sí? La escatología intermedia. ¿Por qué se le llama escatología intermedia también? Porque, por ejemplo, vamos a asumir el caso de un santo, ¿sí? ¿No? Muere un santo, ya sabemos que si ha alcanzado la santidad, ¿a dónde se va? Al cielo, ¿verdad? Porque al cielo solo entran los santos, ¿ah? Y pero ese santo que ya está gozando de la vida eterna, ¿sí? ¿Lo está gozando en cuerpo y alma, solo en alma? ¿Cómo está en ese momento el santo, en estos momentos? Solamente en alma, ¿verdad? En alma espiritual, mientras que su cuerpo ha sido enterrado, ha sido sepultado, ¿verdad? Entonces, se le llama escatología intermedia también porque aún no es el momento final. Si bien es cierto, sus días han terminado en esta tierra, en esta vida, y está gozando ya en el cielo de la vida eterna, aún los que están en el cielo están esperando el día final, ¿sí? Están esperando el día final. La historia aún no ha terminado, ¿sí? Porque cuando Cristo vuelva, se producirá la resurrección universal y allí sus almas volverán a sus cuerpos, ¿sí? Y ese sí será el momento final, ¿sí? Ese sí será el momento final. ¿Sí? Por ahí tenemos una pregunta. La intermedia abarca desde la muerte hasta la resurrección del último día. La escatología particular intermedia va, bueno, abarca el aspecto, en primer lugar, personal, individual de una persona, ¿sí? Y eso va a ser hasta antes de la parucía, ¿sí? Porque lo que va a dar lugar a los demás acontecimientos finales va a ser la parucía, la segunda venida del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mencionar a continuación? ¿Sí? Mientras que la escatología universal se encarga de las realidades en torno a la parucía, ¿verdad? Y por eso las imágenes, ¿no? Por ejemplo, veíamos en la anterior imagen, ¿no? Solamente a un hombre, ¿no? Una persona que está atravesando el famoso túnel de luz, ¿no? Que muchas personas dan testimonio de esa experiencia, ¿no? Este, pero está él solo, ¿verdad? Esa es una experiencia personal, individual, ¿no? Ahí nos veremos a Dios, solamente de manera personal y enfrentaremos nuestro juicio particular, ¿sí? En base a los mandamientos en primer lugar y también otros aspectos, las obras de misericordia, las bienaventuranzas, etcétera, ¿no? Todo lo que nos enseña la revelación, ¿sí? Y, y luego el veredicto, ¿no? El cielo para los santos, el purgatorio para los que murieron en gracia pero necesitan purificación y el infierno, lamentablemente, los que no quisieron convertirse, no quisieron arrepentirse de sus pecados, ¿no? Y rechazaron a Dios, ¿no? Mientras que la escatología universal o general, ¿sí? Aquí vemos una imagen distinta, ¿no? Aquí no es algo meramente individual o personal. Aquí estamos hablando de toda la humanidad, de todos los tiempos y toda la creación, ¿sí? Y toda la creación. Entonces, será el último día, ¿no? Por eso Jesús, mira, ese texto que les mencionaba de San Juan 6:54 tiene mucho contenido escatológico, ¿no? Habla de la Eucaristía, sí, pero tiene mucho contenido escatológico. Jesús dice, ¿no? Que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, ¿sí? Y yo lo resucitaré, resurrección universal, en el último día, ¿sí? Entonces, ¿cuándo será la parucía? En el último día,
¿sí? Cuando Cristo vuelva, ¿sí? Entonces, cuando Cristo vuelva, ahí se dará pie a los demás acontecimientos de la escatología general o universal, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por lo tanto, los cuatro temas fundamentales que forman parte de la escatología general o universal, ¿sí? La parucía, en primer lugar, ¿sí? La segunda venida del Señor. Parucía se dice en griego, en latín se dice adviento, ¿sí? Por eso en el tiempo de adviento nos preparamos no solo para celebrar la primera venida del Señor en su nacimiento. El adviento es el tiempo por excelencia, el tiempo litúrgico por excelencia que nos invita a prepararnos para la segunda venida del Señor, ¿sí? Desde el primer domingo de adviento hasta el 16 de diciembre, la iglesia nos invita a prepararnos para la segunda venida del Señor. Así es en el tiempo de adviento. Y recién en la última semana, del 17 al 24 de diciembre, la iglesia nos invita a prepararnos para celebrar la primera venida del Señor en su nacimiento, ¿sí? Bien, entonces, y a partir de la parucía, que será en el último día, como el mismo Jesús lo enseña, ¿sí? Vendrá luego la resurrección universal, el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras de los ángeles? Eso está en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor asciende a los cielos, ¿sí? Se aparecen unos ángeles que miraron a los apóstoles y les dijeron algo. ¿Se acuerdan qué le dijeron? Muy bien, volverá, ¿verdad? Este Jesús que ustedes lo han visto, ¿no? Ascender, volverá. ¿De qué cosa está hablando? De la parucía, ¿no? Estos ángeles están hablando de la parucía, que el Señor volverá, ¿sí? Tendrá una segunda venida, pero ya no será como la primera, será una venida gloriosa, triunfante, ¿sí? Rodeado de los ángeles, como dice el mismo Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, en el texto sobre el juicio final, ¿no? Ahí se hace referencia también a la parucía. El Señor vendrá rodeado de ángeles con gloria y poder, ¿no? Ya no vendrá como Salvador misericordioso, sino como justo juez, ¿sí? La parucía, ¿no? Que es una realidad muy importante, ¿no? Cuando estamos en la misa, ¿sí? Cuando finaliza el momento de la consagración, ¿no? Y el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, ¿qué respondemos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿verdad? Ven Señor Jesús. Cuando la iglesia dice, ven Señor Jesús, el Maranatá, ¿no? Que lo encontramos en el Apocalipsis, por ejemplo, ¿sí? La iglesia está pidiendo que el Señor vuelva, ¿no? Estamos pidiendo la segunda venida del Señor, ¿sí? Ven Señor Jesús, clama la iglesia. Estamos pidiendo que el Señor vuelva, ¿sí? Y eso lo decimos en todas las misas, ¿verdad? En todas las misas. Otro, por ejemplo, ya que estamos hablando de la liturgia, ¿no? En el momento del Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Hay una parte de la liturgia que dice, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué respondemos? Muy bien. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, ¿no? Pero la frase que dice el sacerdote, ¿no? Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿De qué cosa está hablando? Está hablando de la parucía, del advenimiento, el adviento del Señor por segunda vez, que la iglesia está esperando, ¿verdad?
Entonces, vemos también que en la liturgia está muy presente. Este tema de la segunda venida del Señor es muy importante dentro de la doctrina de la fe, ¿sí? Y la iglesia lo celebra también en la liturgia permanentemente. Luego, inmediatamente después de la parusía, ¿sí? Vendrá la resurrección universal. Todos los muertos resucitarán, ¿no? En palabras sencillas, los buenos y los malos, ¿no? Los que murieron en Cristo y los que no murieron en Cristo, ¿no? Y luego, de la resurrección universal que resucitarán todos los seres humanos de todos los tiempos, ¿sí? Vendrá el juicio final, ¿verdad? Que será un juicio a las naciones, ¿verdad? Será un juicio a todos los seres humanos de todos los tiempos y también a las naciones. Y finalmente luego vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva, una nueva creación, una nueva creación. Toda la tierra será renovada, ¿sí? Será renovada completamente, ¿sí? El cielo y la tierra serán uno solo. Ya no habrá esa división entre el cielo y la tierra, entre las realidades espirituales y las realidades materiales, sino que todo será uno solo, ¿sí? Y como les decía, cuando se produzca la resurrección universal, ¿sí? Allí finalmente los santos que están en el cielo se unirán nuevamente a sus cuerpos y vivirán eternamente junto con Dios en cuerpo y en alma, no solamente en alma, en cuerpo y en alma, porque Dios creó al ser humano con cuerpo y con alma, no solo con alma, sino en cuerpo y en alma. Y Dios nos quiere salvar completitos, ¿sí? Como nos creó. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? Sí, recordemos, hermanos, lo dijimos hace un momento, para Dios nada es imposible, ¿sí? Dios puede hacer surgir de las cenizas un nuevo cuerpo sin ningún problema, con un chasquido, podríamos decir, ¿no? Entonces, para Dios no es ningún problema, ¿no? Igual el alma de esa persona volverá a su cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo será ese cuerpo? Ya no adelanto tanto porque no quiero quemar la película, toda la película, ya porque en nuestros dos siguientes encuentros vamos a ir profundizando sobre estos puntos, ¿no? En nuestro segundo encuentro vamos a hablar acerca de la escatología particular, vamos a profundizar un poco más acerca de la escatología particular o intermedia, y en nuestro tercer y último encuentro veremos la escatología general, ¿sí? La escatología general o universal, ¿no? Vamos a ir profundizando un poquito más, ¿sí? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso hasta aquí. ¿Cuál es la etimología de la escatología? Escatos, ¿no? Estudio de lo último, ¿sí? ¿Que proviene de qué idioma, de qué lengua? Del griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa, por lo tanto, etimológicamente escatología? El estudio de lo último, de las realidades últimas, de las cosas últimas, ¿sí? En relación a dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos dos aspectos fundamentales? Muy bien, la historia de la humanidad, ¿no? Las realidades también de toda la creación, por un lado, y por otro lado, muy bien, la vida después de la muerte en un sentido más individual, en un sentido más particular, ¿verdad? ¿No? Y por lo tanto, sí, recordemos también que la escatología es una rama es una rama de la teología, ¿verdad? Que estudia las realidades últimas del ser humano y también de toda la creación, ¿sí? Y por lo tanto, cuando vemos esas dos grandes partes, ¿cuáles son esas dos?
dos grandes partes que estructuran la escatología. Muy bien, la particular, que también se le conoce como intermedia, muy bien, y por otro lado, la individual, no, o sea, la particular intermedia, y por otro lado, la universal o general, ¿sí? La universal o también llamada general. ¿Cuáles son los puntos o temas que abarca la escatología particular o intermedia? La muerte, el juicio particular, no el final, el juicio particular, el cielo, ¿qué más? El purgatorio y el infierno. Y por otro lado, la escatología general o universal, ¿cuáles son los temas o puntos que desarrolla? Yendo un poquito en orden, ¿cuál es el acontecimiento principal? La parucía, ¿qué más? La resurrección universal, el juicio final y finalmente los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿sí? Muy bien, hermanos. Entonces hemos hecho ya nuestro repaso, nuestra retroalimentación de lo que hemos estado viendo en esta noche. Ya, no se pierdan el segundo y el tercer capítulo de nuestro tema de escatología, ¿sí? Donde vamos a compartir también algunos textos bíblicos, también algunas enseñanzas de los santos, ¿sí? Algunas ideas fundamentales que encontramos también en el catecismo. Bien, entonces vamos a ir terminando. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, vamos finalizando nuestro encuentro de esta noche. Sí, hermano Rommel. Ahora, el problema no es el tema, el problema es cómo ellos lo desarrollan, cómo lo explican, ¿no? Porque de hecho, hermano, de eso habla el Apocalipsis. El Apocalipsis utiliza esos términos del nuevo cielo y la nueva tierra, ¿sí? Si mal no recuerdo, eso está en el capítulo 21 del Apocalipsis, ¿sí? Sí, a ver, ajá, capítulo 21, versículo 1 dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, ¿no? Y el mar no existe ya, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, es un término bíblico. El problema es cómo ellos lo interpretan, lo explican, lo desarrollan. Ahí está el problema. Pero el cielo, los cielos nuevos y la tierra nueva está en la escritura y también el magisterio de la iglesia lo interpreta y lo enseña, ¿no? Por ejemplo, en el catecismo, ¿no? Muy bien. Hemos llegado al final, entonces, hermano. Vamos a hacer la oración antes que se nos cierre también el aula. Les agradezco tu participación y Dios mediante nos encontramos para la segunda parte en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, que esta noche pedimos, Señor, que nos ilumines con la fuerza de tu Espíritu Santo para comprender misterios tan grandes, tan importantes. Ayúdenos siempre a estar preparados para poder gozar de la vida eterna. Señor, en ese por el Padre y el Hijo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, y damos por finalizada nuestra charla de esta noche. Y los hermanitos que están aquí presentes los invitamos nuevamente a
con recursos gratuitos. Muchas bendiciones.